Información de primera mano sobre temas de salud, bienestar y cuidado integral. Médica Radio, al aire. ¿Qué tal? ¿Cómo está usted? Un gusto saludarla a través de Médica Radio en la señal de Grupo Fórmula en Guerrero. Hoy un programa muy interesante. Si usted es fanático del fútbol, seguramente ha visto y ha quedado sorprendido cómo jóvenes que son de alto rendimiento llegan a morir de un momento o de una muerte súbita y que simplemente dicen fue un paro cardíaco. Hoy en Médica Radio platicaremos con el doctor Ernesto Gutiérrez Perucho, médico cardiólogo, presidente del Colegio de Cardiólogos en el estado de Guerrero. El tema, muerte súbita cardíaca. Se denomina muerte súbita a la que ocurre en forma brusca e inesperada dentro de la primera hora del inicio de los síntomas en un individuo supuestamente sano, como sería el caso de un deportista, lo que lo hace más temible. En cifras, 2 de cada 200,000 deportistas fallecen por año. Se sabe que es más frecuente en el hombre que en la mujer y que la incidencia de muerte súbita en deportistas jóvenes es el doble de la población general. Hoy, en Médica Radio, muerte súbita cardíaca. Doctor, muy buena tarde, gusto en saludarla a través del Grupo Fórmula, doctor Ernesto Gutiérrez Perucho, médico cardiólogo, bienvenido al Grupo Fórmula. Gracias, muy amable. Un tema realmente polémico por lo que hemos visto en los últimos años, como deportistas de alto rendimiento se han desplomado a media cancha, en medio partido, en un entrenamiento y mueren. ¿Qué es la muerte súbita? Bueno, interesante pregunta. Creo que primero tenemos que definir efectivamente qué es muerte súbita. Muerte súbita es cuando una persona pierde la vida cuando no existe el antecedente de síntomas una hora antes de que esto ocurra. Okay. Es decir, cuando súbitamente pierde la vida la persona y durante la hora previa a esto no tuvo síntomas no antes de esa hora. Entonces, aquí lo impactante es que efectivamente el paciente generalmente no tiene ningún antecedente, no se sabe enfermo, y de repente la primera manifestación de enfermedad cardíaca puede ser la muerte. Hemos visto jóvenes caer fulminados sobre el césped cuando están practicando, cuando están jugando un partido de fútbol de mucha importancia. Podemos mencionar nombres, también en rugby, recientemente en Argentina se dio un caso de este tipo, en básquetbol también se da. ¿Hay una explicación para este tipo de situaciones? ¿Por qué se da? Bueno, mira, en el mundo se han hecho estudios muy amplios y se ha podido llegar a una gran conclusión. Generalmente el mayor porcentaje de las personas que sufren este tipo de muerte son portadores de una alteración estructural en el corazón que llamamos hipertrofia ventricular. Uh-huh. Sabemos que cuando una persona desarrolla mucha actividad física, el corazón tiene que bombear la sangre a una mayor tasa en cuanto a frecuencia y cantidad de sangre por la demanda que le está imponiendo la persona al hacer el ejercicio. Esto sobrecarga el corazón y hace que de manera fisiológica o natural el corazón se hipertrofie, se haga más grueso el espesor de sus paredes. Y sabemos ahora que un paciente que tiene hipertrofia ventricular puede desarrollar con mayor frecuencia arritmias que finalmente son la causa de la muerte en este tipo de personas. Normalmente lo relacionamos con el fútbol porque hemos visto a través de los medios mayor cantidad de casos, claro. Y por la misma publicidad que tiene este deporte, pero ¿se puede dar en otra rama deportiva? Claro, sí, simplemente nos hemos dado cuenta más en los futbolistas por la cobertura que tiene el fútbol mismo en relación a otros deportes, pero potencialmente esto puede ocurrir en cualquier atleta de alto rendimiento, en atletas que son profesionales y en atletas que desarrollan una actividad física muy intensa que los lleva al desarrollo de esta alteración estructural en su corazón. En México existimos deportistas de fin de semana, que llega el fin de semana y nos ponemos los tenis y salimos a jugar un partido de 90 minutos o echarnos una reta, pero toda la semana tenemos una vida sedentaria. ¿Eso es un riesgo? Bueno, ahora sabemos que lo más recomendable, que los extremos son malos. El hacer demasiado ejercicio, digamos más de 1 hora al día, uh-huh. ¿sí? o no hacer ejercicio, o no tener ningún tipo de actividad física y llevar una vida totalmente sedentaria,
también es malo. Lo más recomendable es actividad física moderada. ¿Y a qué le llamamos actividad física moderada? A ejercicio aeróbico, es decir, de desplazamiento. Nos referimos a correr, a nadar, a todo lo que signifique desplazar el organismo durante 20 minutos en promedio al día. Eso sería un ejercicio moderado y es lo que más se relaciona con una disminución de la mortalidad o de la posibilidad de morir por un evento cardiovascular. Normalmente los aparatos en los gimnasios, las elípticas, las caminadoras, las escaladoras, tienen una función que uno coloca la palma de la mano, lo sujeta y registra los latidos cardíacos, la cantidad de latidos que está al momento. ¿Cuál podría considerarse normal al practicar un deporte? Todo ser humano que realice una actividad física o que incremente su actividad física observa un incremento en los latidos cardíacos, en la frecuencia cardíaca. Ahora tenemos bien establecido cuál es la cantidad de incremento en la frecuencia cardíaca que se da por edad. ¿Sí? Y sabemos que, por ejemplo, es recomendable que el paciente no rebase más del 100% de la cantidad de frecuencia cardíaca calculada para su edad y su sexo. Generalmente, el 100% de la frecuencia calculada por edad y sexo se calcula, valga la redundancia, a través de restar a 220 la edad del paciente, y eso te da el 100% de máximo que debe desarrollar un paciente. Es decir, yo tengo 38 años, a eso le resto 220. 220 menos 38. 220 menos 38 y al resultado es lo que debe tener mi máximo. Exacto. Es lo máximo. ¿Por cuánto tiempo debe mantenerse o es mi tope? Digamos que si estamos hablando de ejercicio moderado, no debe rebasar de 20 a 30 minutos esto. Para no tener una sobrecarga. Para no tener una sobrecarga y desarrollar la posibilidad de hipertrofia ventricular y de arritmias cardíacas que pudieran desarrollar una muerte súbita, ¿no? O desencadenar una muerte súbita. ¿Una persona puede haber experimentado algunos síntomas de muerte súbita o algunos síntomas sobre que de repente estén en reposo y al practicar algún deporte se sientan mal y tengan que tener un foco de atención? Bueno, hay algunos, digamos, signos o síntomas de riesgo, es decir, si el paciente, el deportista o la persona sufre algunos síntomas como pudiera ser disnea o falta de aire, palpitaciones estando en reposo, mareo sin actividad física también estando en reposo, o síncope o presíncope, que es la pérdida momentánea del estado de conciencia, podrían ser marcadores que pudiera estar en riesgo de muerte súbita. ¿En qué momento podemos identificarlo nosotros como ciudadanos de pie, por llamarlo de esa manera? Yo creo que lo más recomendable en estos casos es hacerse una buena evaluación cardiovascular con un especialista, no necesariamente un cardiólogo, puede ser un buen médico general, un especialista en medicina del deporte, un internista, quien va incluso a solicitar algunos estudios de laboratorio y gabinete para poder determinar cuál es el riesgo que tiene una persona en particular de desarrollar muerte súbita. ¿La obesidad va de la mano? Sí, sabemos ahora que los obesos tienen un mayor porcentaje de riesgo de este tipo de problemas, sobre todo relacionados con una enfermedad que se llama enfermedad cardiometabólica. O sea, sabemos que son pacientes que potencialmente pueden tener más incidencia de enfermedades de las coronarias, y las coronarias producir a su vez falla cardíaca aguda y el desarrollo de arritmias que los vuelven a ubicar como personas de alto riesgo para muerte súbita. La dieta del mexicano es alta en grasas. Claro. Y eso es también complicado para el problema circulatorio. Sí, porque aquí ya se suma la dislipidemia, es decir, la cantidad de colesterol y otras grasas en la sangre que elevadas promueven la obstrucción de las arterias, y específicamente las arterias del cerebro y las del corazón, las que son las que son más susceptibles de desarrollar problemas graves que lleguen a comprometer la vida de una persona. Estamos platicando con el doctor Ernesto Gutiérrez Perucho, médico cardiólogo, presidente del Colegio de Cardiólogos en el Estado de Guerrero. Doctor, permítame hacer una pausa y regresamos con más de este tema. Esto es Médica Radio, le recuerdo las redes sociales, en Facebook nos encuentra como Médica Radio y en Twitter, @Médica Radio. Mi Twitter personal, @Tono Ramírez MX. Una pausa y regresamos. De papá a papá en Médica Radio.
Con la llegada de un nuevo miembro, los abuelos pueden ser un gran apoyo en la formación del bebé. En la mayoría de los casos, ellos estarán dispuestos a hacerse cargo, brindándoles todo el amor y atención posibles. No olvides que las generaciones son distintas. Es posible que existan roces entre padres y abuelos, particularmente si se trata de disciplina, pero debes saber que ellos sienten la necesidad de aconsejarte. Actúa con paciencia y hazles entender que no estás pasando por alto su experiencia. Hablando se entiende la gente. Así como tú, Médica Radio está en redes sociales. Facebook, /Médica Radio. Y en Twitter, @Médica Radio. Ya estamos de vuelta a través de la señal de Grupo Fórmula. Esto es Médica Radio. El tema de hoy, muerte súbita cardíaca, con el doctor Ernesto Gutiérrez Perrucho, médico cardiólogo, presidente del Colegio de Cardiólogos en el estado de Guerrero. Este tema de muerte súbita cardíaca que ha sido polémico, la FIFA incluso ya ha encargado diferentes estudios a nivel mundial para evitar casos como de jugadores de fútbol, de rugby, de fútbol americano inclusive, que han llegado a fallecer de forma inexplicable, que es lo que estamos platicando el día de hoy con el doctor Ernesto Gutiérrez. Doctor, ¿qué estudios se hacen en pacientes de este tipo? Bueno, yo creo que todo paciente, toda persona pues que se someta a un ejercicio extenuante o que practique deportes a nivel profesional debe ser evaluado por un especialista. Deben tener un chequeo cardiovascular por lo menos una vez al año y ser sometidos a estudios que comprenden principalmente efectuar un electrocardiograma tanto en reposo como en esfuerzo, radiografías del tórax para determinar el tamaño del corazón y la calidad de los pulmones. Algunos pacientes incluso deben someterse a estudios como espirometría, que son medición de pruebas de función respiratoria para ver si están los pulmones oxigenando y funcionando adecuadamente, e incluso en algunos países se recomiendan estudios que son estudios subrogados de aterosclerosis subclínica, es decir, estudios que sirven para ver si las arterias no están afectadas a través de ultrasonido y de otro tipo de procedimientos que antes de que el paciente desarrolle síntomas pueden detectar la presencia de aterosclerosis o de la obstrucción de arterias por la grasa misma. ¿Y el tratamiento de ese tipo de pacientes en caso de que no llegaran a fallecer? Bueno, actualmente existen una serie de implementos tecnológicos que incluso en algunos futbolistas y en algunos deportistas europeos y americanos se han implementado, como es el desfibrilador implantable. Uh-huh. Sabemos ahora que el paciente que desarrolla muerte súbita desarrolla una arritmia que se llama fibrilación ventricular, uh-huh, que es un comportamiento eléctrico desordenado del corazón que equivale a paro cardíaco. Nosotros tenemos determinada cantidad de minutos para reanimar a estos pacientes. Sobre todo se logra a través de un choque eléctrico, a través de una descarga eléctrica generada por un aparato especial que se llama desfibrilador. Nosotros podemos poner un desfibrilador interno en el organismo, un desfibrilador implantable, como si fuera un marcapaso, que detecta el momento en el que fibrila el paciente y descarga automáticamente, revirtiendo la arritmia y evitando que el paciente muera. Entonces se hacen estudios, específicamente un estudio denominado estudio electrofisiológico, en el que se meten catéteres dentro del corazón, se estudia la vulnerabilidad de ese corazón para desarrollar fibrilación y si los parámetros están acordes para implantar un desfibrilador, se hace el implante de un desfibrilador que se pone como si fuera un marcapaso. Incluso el paciente puede seguir jugando y practicando el deporte y en el momento que fibrile, en el momento que desarrolle las arritmias cardíacas que pueden ocasionarle la muerte, automáticamente descarga eléctricamente una cantidad determinada de energía eléctrica dentro del corazón y desfibrila o revierte la arritmia, evitando que el paciente muera. Incluso por ahí circula en Facebook un video muy interesante en el que se ve un jugador europeo corriendo y de repente cae después de una carrera extenuante. Se ve como se contraen todos sus músculos y brinca a la hora de
que el desfibrilador automáticamente lo desfibrila y de repente se recupera, se para y sigue caminando. Se ve realmente impresionante. Este sería, digamos, el tratamiento último para este tipo de pacientes. Y el costo debe de ser, también muy alto. También complicaciones, o pueden ser parte de las causas medios físicos, por ejemplo, Jair Clavijo y Chucho Benítez, el caso de dos futbolistas que le comparto. El año pasado, Jair Clavijo, un jugador del Sporting Cristal, habrá un debate en el fútbol peruano porque murió a la altura de Cusco, uno de los estadios más altos sobre el nivel del mar, durante un partido local. Y después también recordar la muerte de Chucho Benítez, que falleciera en Qatar, donde la temperatura era muy elevada. ¿Esto puede influir? Sí, desde luego. Son factores ambientales que pueden exacerbar las alteraciones eléctricas del corazón y propiciar el desarrollo de estas arritmias de las que hemos estado hablando y precipitar la muerte súbita. Desde luego que sí. ¿Y ya en caso de alguna urgencia? En caso de una urgencia, pues lo que hay que hacer efectivamente es trasladar primero y antes que nada al paciente a una unidad de choque en un hospital, es decir, a las unidades de urgencias, donde se cuenta con toda la tecnología y sobre todo con un desfibrilador para poder descargar eléctricamente, tratar eléctricamente al paciente en el momento que pudiera llegar a desarrollar la fibrilación auricular. Y esto siempre se tendrá que hacer en unidades de urgencias. Se cuenta ahora ya con unidades como ambulancias, unidades móviles que cuentan con toda la tecnología para hacer el diagnóstico y para implementar el tratamiento, e incluso se sabe ahora que esto puede ocurrir no solamente en atletas, sino en pacientes que llamamos de alto riesgo cardiovascular, o sea, pacientes con dislipidemia o pacientes que ya han tenido un infarto previo, pacientes diabéticos que ahora se consideran pacientes de alto riesgo, y estos pacientes pueden incluso fibrilar al ir caminando en un pasillo en un aeropuerto, al ir subiendo unas escaleras. Y por ejemplo en Estados Unidos y en Europa ya hay en las paredes de estos recintos, como si fueran extinguidores, desfibriladores automáticos. Es decir, la gente cae en el piso, cualquier transeúnte o civil que vaya pasando, se acerca a la pared, rompe el cristal, saca el desfibrilador, le descubre el pecho, se lo conecta en el pecho. El aparato tiene la capacidad, algoritmos especiales para detectar la arritmia y descarga automáticamente la energía eléctrica, revirtiendo la fibrilación y evitando que el paciente muera. Eso es un tema que en México ojalá y podamos llegar algún día, porque es de cultura general, básicamente. Claro. El problema en México es que, al igual que nosotros no podemos comprar el periódico como se venden en ciudades como Nueva York o como en algunas capitales europeas, donde usted llega, deposita sus monedas y están 20 periódicos y nada más toma uno. De esa manera no se puede vender en México, porque no faltará el vivo que se lleve los 20 periódicos. También no va a faltar la persona que se lleve el desfibrilador sabiendo que cuesta alrededor de $2,000, $2,500, ¿no? Bueno, una ganga nada más, ¿no? $2,500 masiva, promedio. Si nuestra cultura lo permitiera en un futuro, sería lo ideal y salvaría muchas vidas. ¿Cómo enseñarle a los jóvenes, a los niños que están aprendiendo a jugar fútbol y que se van todos los días y que salen a jugar 1 hora todos los días, cómo enseñarles esa cultura de la prevención de salud? Todo es educación, todo es adiestrarlos sobre cuáles son los síntomas que pudieran desarrollar. Los padres tienen la responsabilidad de llevarlos con los médicos para someterlos a chequeos continuos, a chequeos seriados. Deben ser vigilados periódicamente cada 2-3 meses y no deben practicar deportes sin ningún tipo de vigilancia médica. Doctor Ernesto Gutiérrez Perucho, médico cardiólogo, presidente del Colegio de los Cardiólogos en el Estado de Guerrero. Muchas gracias por acompañarnos en Médica Radio. Gracias por esta interacción y un tema realmente muy interesante. Y lo quiero comprometer a que platiquemos más adelante de un tema muy interesante que me tocó escuchar en una conferencia que dio. A ver, usted diga lo que es el experto, ¿cómo es? Acabamos de dar una conferencia en la Universidad Americana de Acapulco sobre los mitos y las realidades sobre el vino, chocolate, café y sexo en la prevención cardiovascular. Así que si a usted le gusta el vino, le gusta tomar café,
le gusta comer chocolate y disfruta del sexo, también puede cuidarse el corazón. Claro. Doctor Ernesto Gutiérrez Perucho queda comprometido para hablar de este tema que es realmente para, interesante. Para mí será un placer estar nuevamente con ustedes. ¿Algún número de teléfono, algún contacto directo? Si el auditorio tuviera alguna duda y yo pudiera de alguna forma colaborar en aclararles todas sus inquietudes, por favor envíenme un correo a gutierrez.perucho@gmail.com. Ahí el contacto directo. Doctor Ernesto Gutiérrez, médico cardiólogo, presidente del Colegio de Cardiología en el Estado de Guerrero. Muchas gracias y como siempre, bienvenido a Médica Radio y a Grupo Fórmula. Gracias. Gracias, con esto llegamos al final. No me resta más que agradecer el favor de su atención. Nos escuchamos hasta una próxima ocasión. Les recuerdo, la salud es un arte. Seamos unos excelentes artistas. La salud no lo es todo, pero sin ella todo lo demás es nada. Médica Radio.